Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este primer episodio del podcast. Te doy la bienvenida a Seguir Buscando Podcast. Yo soy Au, tu host, y en primer lugar me siento muy emocionada por este episodio. La realidad es que no sé cómo llegaste a este episodio, pero te quiero agradecer un montón por estar acá en este momento. Este es un espacio seguro en el que lo más probable es que no tengas todas las respuestas, pero sí te puedas hacer mejores preguntas. Y eso es algo que a mí me emociona un montón poder compartir este momento y todo este universo de seguir buscando podcast con vos. La realidad es que todavía no caigo que esto esté pasando. Te juro que muchísimo tiempo lo pensé, lo soñé, lo ideé, me sentaba, escribía en mi journal, escribía en borradores, escribía guiones. Este proyecto realmente viene hace mucho tiempo, pero la realidad es que siempre había algo que me frenaba de alguna forma y yo creo que, en primer lugar, grabarlo me costó un montón, la realidad es esa, pero de eso justamente yo sentía que el primer episodio era el mejor tema para hablar y dar apertura a esto que es Seguir Buscando Podcast, para hablar sobre esa sensación esa sensación de tener que ser buena en algo antes de siquiera haber arrancado, antes de siquiera haber comenzado, como si nosotros tuviésemos que ser los más crack en algo. Teníamos que nacer sabiendo, tenemos que saber hacer todo de manera perfecta para hacerlo por primera vez. Entonces, sentía que este era el mejor tema para hablar en este primer episodio y la realidad es que yo no sé si a vos te pasa, pero yo muchas veces me frené por pensar que yo no era lo suficientemente buena en algo para comenzar. O sea, es muy loco hablarlo así, pero no solamente hablando de este podcast, me pasó que cuando yo decidí empezar a crear contenido y empezar a subir mis piezas de contenido en redes sociales y empezar a compartir mis cosas, sentía esa sensación de, o sea, ¿cómo lo voy a estar haciendo? La realidad es que no solo eso, sino también cuando yo hacía mis diseños, porque estoy metida en el mundo de la moda, también me pasaba lo mismo. Y no solamente con esto, sino con cosas muy cotidianas, cosas simples, tipo, no sé, comenzar algo nuevo, ¿en qué sentido? No sé, comenzar el gimnasio, comenzar pilates, o comenzar un nuevo tipo, un nuevo idioma, en este caso, por ejemplo, el inglés. No me pasó, por ejemplo, hace un tiempito atrás que estuvimos con Gianni en Buenos Aires, que conocimos a un hombre holandés súper piola, ese hombre era realmente lo más. Y me pasó de que yo, por ejemplo, desde que soy muy chica, mis papás me llevaban mucho a inglés, estudié muchísimos años inglés, hasta el día de hoy me sigo perfeccionando y la realidad es que hasta el día de hoy lo sigo estudiando, pero porque quiero justamente mejorar mis habilidades lingüísticas en el idioma. O sea, poder soltarme más en todo lo que es conversación y no inhibirme tanto, porque yo sentía mucho tiempo que si yo no lo hablaba perfecto, tipo, si mis composiciones gramaticales no eran las mejores y estaba todo bien conjugado los verbos, las preposiciones, tipo, como que era todo, en realidad primero era mucha presión para mí, porque primero si yo no hablo el idioma y no me equivoco, ¿cómo voy a aprender a hablar bien? ¿Cómo voy a aprender a hacer bien algo? Y justamente esto me pasó con este hombre que era de Holanda, que en este momento no recuerdo su nombre, pero fue lo más. O sea, fueron 3 días de conocerlo y me encantaba su forma. O sea, su forma de ser con nosotros fue súper bueno, él súper amable. La realidad es que fue una súper linda experiencia, una experiencia súper grata, pero me pasaba que, por ejemplo, yo en esa situación estábamos los tres y yo lo miraba a Gianni cómo hablaba con él y así como yo estoy hablando ahora con vos, él hablaba con este hombre todo en inglés. Y yo decía, tipo, primero era una admiración porque yo decía, yo también quiero hablar así, pero justamente la oportunidad estaba presentándose para mí. O sea, la oportunidad estaba ahí. Y yo por miedo a no ser lo suficientemente buena, o qué va a pensar si yo hablo de tal forma o no conjugué bien el verbo, o boludeces que se nos pasa por la cabeza. No soy la única, estoy muy segura que a un montón de personas le pasa eso y que hay muchísimos proyectos, muchos deseos, muchas cosas que nosotros queremos hacer o que queremos concretar, pero justamente este sentimiento muchas veces nos frena. Y eso es lo peor porque como sentir que tenés una vocecita interna que te está diciendo, ya hay un montón de personas haciendo lo que vos querés hacer o hay muchas personas que hablan mejor que vos, en este caso, por ejemplo, usando el ejemplo de inglés, hay gente que habla mucho más fluido que vos, hay gente, bueno, sí, pero yo no soy esa gente. Y cuando claramente yo empecé como a pensar realmente de manera consciente, es que yo no soy esa gente. Yo soy Agustina, vos sos vos,
aquel es aquel, o sea, todos somos distintos y todos tenemos distintas habilidades y distintas capacidades de acuerdo a todo lo que nosotros nos proponemos. O sea, si yo, por ejemplo, en este caso, mi objetivo es hablar más fluido inglés, porque yo leo, entiendo cuando alguien me habla y si tengo que hacer un tipo, escribirlo también, pero lo que me está faltando es mi habilidad del speaking. Entonces, ni siquiera es porque me falte vocabulario, cosas así, sino porque yo solamente me inhibo. O sea, yo soy la que me inhibo, yo soy mi freno, literalmente. Entonces, lo peor de todo este pensamiento de tener como no soy suficiente, te falta tanto todavía, o X, mil, o sea, podría sacar una lista enorme y empezar a decir uno por uno todas las cosas que nosotros pensamos o que excusas que te puedes poner en tu cabeza y la realidad es que te terminas convenciendo de alguna forma que tenés que ser la más crack, la más capa, tipo, para recién empezar y spoiler, o sea, ese momento nunca llega, o sea, ese momento de sentir que sos exactamente, estás en el momento exacto, perfecto, sos la mejor, sos la más capa, la más crack para hacer eso que querés hacer, para concretar eso que querés concretar, o sea, ese momento no llega, porque no funciona así. Por ejemplo, el podcast, siguiendo con el ejemplo del podcast, me pasó de que excusas que yo me ponía de manera claramente inconsciente, lo voy a hacer cuando tenga el micrófono perfecto. Perfecto, no, ni siquiera eso. El micrófono indicado o el micrófono ahorrado para tener el mejor micrófono y ahí empezar recién el podcast. Chicos, llegó el podcast, llegó el podcast, llegó el micrófono. Mm, Después, ¿qué pasó? Mi cabeza de alguna forma buscó otra excusa y es como, bueno, cuando entrenes más la voz. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo cuando entrenes más la voz? Lo más probable es que si vos me cruzás por la calle, así como me estás escuchando ahora en el podcast, de la misma forma hablo. No tengo que entrenarlo porque claramente yo soy esto. ¿Y por qué me ponía esa excusa de alguna forma? Chicos, no le puedo decir las innumerables excusas que yo me ponía para no hacer. Tenía ese sentimiento de, no, o sea, vos tenés que ser la mejor. Tenés que ser la mejor para comenzar un proyecto, tenés que ser la mejor para sacar tu marca de ropa, tenés que ser la mejor para sacar tu podcast, tenés que ser la mejor para hacer contenido y subirlo. Tenés que ser la mejor en eso. Y la realidad es que no funciona así. O sea, em, acá lo más probable es que cuando yo pensaba esas cosas y me ponía un montón de excusas, lo único que pasaba era que la idea se iba enfriando cada vez más y esto era un deseo realmente genuino en mí, tipo, yo realmente lo quería, lo quiero, lo deseo. Y este episodio es el primer episodio y es ese paso, ese cruce de puente que hice de alguna forma de que no todo tiene que ser perfecto, ni todo tengo que ser la mejor en algo para recién ahí concretarlo. O sea, se hace camino al andar y de a poco, o sea, uno tiene que ir haciendo las cosas sin pensar en, o sea, sin en realidad pensarlo tanto. ¿En qué sentido? Yo me ponía a pensar, no, cuando ahorre y tenga el mejor micrófono, o el mejor micrófono, ni siquiera me gusta esa expresión. Cuando tengas el micrófono indicado y que el sonido se escuche como a vos realmente te gusta y querés o sea, que se escuche tu podcast, eh, me pasaba que me decía lo de la voz o, por ejemplo, pero no, tenés que saber exactamente qué vas a decir. O sea, yo, ahora con lo que yo te estoy hablando, no tengo cada palabra que te estoy diciendo guionada ni me lo estudié de memoria. ¿Viste cuando ibas a primaria y estabas con la maestra y repetías como loro las cosas? No, o sea, no es así. Yo tengo claramente un guión donde tengo bullet points y yo sé que ir desarrollando, tipo que son disparadores para ir siguiendo, tipo un hilo conductor en lo que es el episodio, pero no tengo guionado cada palabra que estoy diciendo en este momento. Entonces, hasta que pasé por todas esas excusas de alguna forma y, y hice todo un trabajo interno y me puse con eso más allá de claramente trabajar en el proyecto de podcast y tomar cursos, capacitarme, un montón de cosas, sesiones uno a uno, un montón de cosas. em, Me tuve que sentar realmente conmigo y preguntarme, tipo, ¿y si nunca me siento lista para hacer lo que quiero hacer y vivo en esa espera eterna de tenés que hacerlo cuando X, Y o Z pase, o tal cosa tengas que tener, o lo que sea, y después me preguntaba de alguna forma, tipo, ¿y si lo tengo que hacer igual así? Tipo, ¿lo tengo que hacer sintiéndome medio
chota al principio, porque la realidad es esa, tipo, nosotros no nadie, o sea, chicos, nadie nace sabiendo. Uno hace camino al andar y cuando yo me empecé a hacer todas estas preguntas, realmente es como ahí algo realmente cambió en mí, o sea, algo cambió en mi cabeza, porque ahí es cuando yo recién realmente me empecé a dar cuenta de que las personas que admiro, tipo, en algún momento empezaron de cero, literal. O sea, hoy son lo que son porque, claramente, hicieron camino al andar. ¿A qué me refiero con camino al andar? Son personas que hicieron, caminaron y intentaron, se equivocaron, pero siguieron y aprendieron de eso. O sea, nadie nace o sea, literalmente, cuando yo me planteo en esta situación y pienso esto que me pasaba, algo que yo me repetía mucho, es de que nadie nace siendo Messi, tipo, ni el mismísimo Messi. Acá, aclaración, tipo, lo admiro un montón a él y eso es algo que me lo repetía, tipo, siempre. Cuando estaba muy abrumada con un montón de cosas, tipo, que se me venían a la cabeza, es como calma, tipo, tranquila, se hace camino al andar, hacelo y a medida que vayas caminando te vas a ir dando cuenta en qué cosas puedes mejorar, qué situaciones o qué cuestiones tenés que ir como afilando, pero hacelo, o sea, seguí adelante. Entonces, nadie nace sabiendo, nadie sabe, a la primera crear contenido, nadie sabe a la primera diseñar edificios, ni hacer los cálculos perfectos para hacer un puente, nadie nace sabiendo. O sea, nadie nace sabiendo. Para todo, claramente no te estoy diciendo que no hay que capacitarse y no hay que estudiar para hacer algo. Claramente que sí, o sea, hay que hacerlo, porque no puedes hacer cualquier cosa tampoco, pero hay gente que, bueno, yo también me categorizo en ese tipo de personas, de que tomamos tantos cursos, tipo, hicimos tantas cosas y siempre como que había un freno. No porque te falta tal esto, no cuando tal cosa pase, tal otra cosa recién ahí vas a poder. Y es como, no, uno se hace bueno cuando lo hace. O sea, en el camino vas a ir afilando ciertas cuestiones que te van a llevar a ser bueno en lo que haces, pero tenés que hacerlo. O sea, tenés que lanzarte, tenés que caminar, tenés que ir. Entonces, me lo empecé a repetir, tipo, esta frase es de Zig Ziglar, un autor yanqui que la tiene muy clara, y que él dice que no tenés que ser genial para empezar, pero tenés que empezar para ser genial. Y la realidad es que esta frase me ayudó un montón y me la tatuaría si mi piel me lo permitiera, pero es una frase tan cierta porque de alguna forma es como que empecé a amigarme con la idea de que soy principiante. O sea, soy principiante y que al principio voy a sonar rara y que me voy a equivocar y que a veces no me voy a entender, tipo, ni yo misma. Realmente no voy a entender mucho porque es mi primera vez haciéndolo. Y eso está bien. O sea, está bien ser principiante. Y hay que amigarse con esa idea de alguna forma porque es algo bueno. O sea, imagínate, ser principiante lo que dice es que te falta un montón de cosas por aprender, pero en el buen sentido. O sea, qué hermoso ser principiante, porque quiere decir que tengo tanto por aprender, tanto por expandirme, tanto por hacer, tanto por formas distintas de ver las cosas, tipo, es algo hermoso. Entonces, lo que hice fue empezar a escribir en mi journal cada vez que me entraban dudas de alguna forma y me preguntaba, tipo, ¿y si esto no sale bien? Pero si justamente porque lo hice imperfecto inspiro al menos a una persona, porque la realidad es que seamos sinceras, tipo, ¿a quién no le inspira ver a alguien que lo está haciendo de manera imperfecta, pero que lo está haciendo? Por lo menos a mí me inspira, la verdad. A mí me inspira mucho ver a una persona que, a pesar de que no tiene absolutamente todo en un círculo, una circunferencia que cierra de manera perfecta, igual lo está haciendo. ¿Pero por qué me inspira? Porque él o ella lo está haciendo, están caminando, a pesar de que ellos saben que no tienen su fórmula secreta. Ellos no esperan a tener la fórmula secreta para ahí recién ser, concretar y ejecutar lo que ellos quieren para su vida, para concretar sus sueños, para concretar sus deseos, para alcanzar sus metas, para cumplir con su propósito, que lo sienten tan vivo en su corazón, pero no dejan que eso les frene, no dejan que no tener su fórmula secreta los frene. Ellos van y hacen camino al andar y de alguna forma yo creo que a estas personas, que lo cual admiro profundamente, el no esperar a tener la fórmula secreta
hace que ellos sigan en búsqueda constante, porque tienen un deseo tan genuino en su corazón y es algo que realmente lo desean con todo su corazón, y por eso se animan, por eso tienen fe, por eso tienen esperanza, por eso tienen esa sed de aprender y de son principiantes eternos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo buscan aprender algo nuevo para afilar ciertas cuestiones que ellos saben que pueden hacerlo mejor, pero el no tener ese pensamiento de porque puedo hacerlo mejor, no lo hago hasta que lo haga mejor. No, lo hacen y voy a ir mejorando a medida que siga caminando. Entonces, si vos estás ahí sentada con una idea en la cabeza que no te largás por miedo a no estar a la altura, hermana, te juro de todo corazón, con una mano en el corazón, que te entiendo lo que es estar ahí, te entiendo, pero también te digo, largalo. Tipo, no te voy a decir que vayas de 0 a 100, pero anda de a poquito. O sea, anda de a poquito. Un pasito a la vez. No tiene que ser un boom, tipo, de una, no tenés que ser viral, no tiene que ser perfecto. No, lo único que tiene que ser es que tiene que ser real y tenés que ser vos y eso basta. O sea, eso es lo mejor que te puede pasar. Ni siquiera yo te puedo explicar de alguna forma lo que se siente acá en el corazón cuando realmente te animás a hacer algo, o sea, sentís en tu corazón hacerlo y lo concretás y lo haces y das el primer paso. Hermana, yo te juro que ese paso te saca de donde vos estás en este momento. Ese paso que das te saca de donde estás y te acerca a esa versión que vos querés ser, a ese sueño que querés concretar, a ese deseo que querés cumplir realmente. Entonces, yo la realidad es que te puedo dar 1000 descripciones, pero la única forma de que vos entiendas cada una de las cosas que yo te digo, porque claro, es fácil con el diario del lunes, cuando pasás el puente y estás del otro lado, decir un montón de cosas, pero yo también estuve en la otra posición de no hacerlo y estar paralizada y que literalmente todas mis ideas, todos mis sueños, todos mis deseos estaban así, en 4 paredes, en un journal, en borradores. Tenía ideas increíbles, diseños increíbles, cosas para hacer en contenido, que todo, y estaba así. O sea, si me estás viendo en YouTube vas a entender la pose que estoy haciendo, pero literalmente estaba así. Hasta que claramente me animé a hacerlo, me animé a dar ese paso de fe y la realidad es que se siente genial. No te puedo decir que no. Entonces, de alguna forma yo te quiero compartir cosas que a mí me ayudaron para poder dar, no te digo del otro lado del puente, porque yo superada, no, yo no superé, yo estoy en proceso y todos los días trabajo para claramente mejorar y ser mejor como todos, bueno, como la mayoría de las personas. Y aparte de terapia, hubieron muchas cosas que yo tuve que hacer de mi lado, porque la terapia, o sea, el psicólogo no te va a resolver la vida, te da herramientas. Es como que vos tenés una mochila llena de herramientas, pero tenés que, o sea, ya te dieron la teoría de cómo usarlas. Entonces, el que tiene que maniobrar, el que tiene que hacer las cosas sos vos. Entonces, de alguna forma, las cosas que yo hice para poder ir sintiéndome mejor y que la realidad es que fueron cosas que me ayudaron mucho, porque cuando yo me sentía trabada por ese síndrome de no soy lo suficientemente buena para cuando quiera hacer tal cosa, tengo que, todas esas cosas que te conté al principio. En primer lugar, lo que a mí me ayudó un montón fue permitirme ser principiante. O sea, la realidad es que, como te mencioné al principio, es bueno ser principiante. Claramente hoy cuando ya me amigué con la idea y con el diario del lunes siempre parece todo mucho más fácil, pero la realidad es que al principio cuesta un poco, pero después cuando vos vas ejercitando eso y todo eso que vas sintiendo y todas las cosas que te van trabando, pero las tipo las trabajas de alguna forma, permitirte ser principiante es literalmente pensar en que en serio a nadie le salen las cosas joya en la primera vez que lo hace. Claramente hay gente que tiene un talento innato para muchas cosas, pero hay otras personas que no, que lo van afilando ciertas cuestiones cuando caminan, cuando van haciendo su camino, cuando van mejorando en las cosas que les gustan, en las cosas que desean, en sus habilidades. Entonces, acá em, no existe ese pensamiento de tengo que ser la mejor para empezar algo. No, permitite ser principiante. Como te dije al principio, es que nadie nace siendo Messi, ni el mismísimo Messi. Entonces, acá, como segunda cosa que te puedo compartir, es que haga foco en avanzar, no en hacerlo perfecto. O sea, claramente, hace, hacelo mal si hace falta,
pero hacelo. O sea, a veces nos pasa de que no queremos saltar del punto A a la Z sin pasar por el proceso. Y la realidad es que ser nuevo en algo no es sinónimo de fracaso. O sea, es el primer paso para crecer claramente. O sea, si vos no dieras el primer paso y es medio difícil que puedas llegar al punto Z si todavía no estás en el punto A. Entonces, acá es que lo que yo te puedo decir de alguna forma es que trates de aflojarle a la exigencia con vos misma y que hagas las paces con esa idea de no saberlo todo todavía. O sea, es algo que uno va a ir aprendiendo en el camino y va a ir haciéndolo cada vez mejor. En cada vez que vos lo intentes, cada vez te va a ir saliendo mejor. Aunque vos en el momento lo único que hagas es frustrarte o abrumarte, recordá siempre un paso a la vez. Y eso es algo que a mí me ayudó mucho, aparte de también ponerme una rutina. O sea, por ejemplo, en este caso, en lo del podcast, yo me puse en mi calendario todo lo que tenga que ver con guiones, me voy a sentar ¿Cuándo me tenía que sentar? Ah, sí, los martes, por ejemplo. A los martes, así yo me levante y solamente me salga un renglón, ese renglón, esa línea, voy a escribir. Me salió una oración, me salió simplemente una idea, un disparador, un bullet point, un lo que sea, me siento. Pero ¿qué pasa cuando me siente el próximo martes y me salga 20 líneas? Anoto las 20. Me pongo una rutina. Los miércoles grabo un episodio del podcast. Los jueves tengo que subir una pieza de contenido de tal formato a Instagram y de tal formato a TikTok. Entonces, de alguna forma, tener una rutina me hacía sentir que estaba avanzando en ese proceso de concretar y acercarme más a esa Agustina que yo quería ser y que quería convertirme. Si yo me voy al pasado y rebobino, muchas de las cosas y de esas rutinas que me puse me ayudaron hoy a estar en este momento grabando y que vos puedas ver este episodio del podcast. Entonces, de alguna forma, revisar eso te va a ayudar un montón para que vos puedas ir avanzando en el camino. Y también otra cosa, como cuarto punto, que me ayudó un montón es revisar cómo yo me hablaba a mí misma. Y de alguna forma, esto es bastante personal, pero yo considero que compartirlo capaz hace que al menos una persona caiga en cuenta, porque yo la realidad es que no me daba cuenta. Y claramente es algo que lo trabajo en terapia, pero me cayó la ficha cuando me pregunté si, como yo me estoy hablando, le hablaría a mi mejor amiga o a una criatura o a mi hijo o a mi hija de 7 años. Vos en tu casa sabrás la respuesta, pero yo te comparto la mía, no. Yo no le hablaría como le hablaría a mi mejor amiga o le hablaría a mi hijo de 7 años como yo me hablaba a mí. La realidad es que yo era muy cruel y que muchas veces nosotros podemos ser muy crueles con nosotros mismos y si vos sos tu propia enemiga, antes de comenzar o antes de concretar, no te digo, no sé, que quieres sacar un podcast, capaz querés mejorar algún aspecto de tu vida, desarrollar algún tipo de hábito o lo que sea. Y si vos sos tu propia enemiga en eso, la realidad es que en vez de comenzar en cero, comenzaste en -10. Y eso es un garrón porque imagínate que muchas veces cuando nosotros queremos cambiar algo de nuestra vida, no te digo de la palabra difícil o complicado, pero hay que abandonar ciertas cosas que nosotros pensamos o como nosotros creemos que se hacen las cosas para adoptar otras nuevas y para empezar a pensar de otra forma y para empezar a hacer las cosas de otra forma. Y ese cambio, por lo general, es un poco incómodo. No te voy a decir es complicado, no te voy a decir es difícil. Cada uno claramente lo toma como lo siente, ¿no? Pero eh, puede ser un poco incómodo a veces. Imagínate si ya puede ser un poco incómodo si vos sos tu propia enemiga y sos mala con vos misma o malo con vos mismo. eh, es literalmente tener un ancla atado a la pierna. Y todo es ahí sí las cosas se vuelven difíciles y se vuelven muy complicadas y todo es muy pesado. Entonces, como quinto y último que te quiero compartir de las cosas que a mí me ayudaron y que de alguna forma quiero darte estos tips o estos pasos replicables, es que puedas mostrarle a alguien de confianza lo que vos estás haciendo. Claramente alguien de confianza y que sabes que te tiene un cariño o no, o simplemente es, no sé, un mentor o una persona en la que vos confías y tiene una visión que es algo que
está alineado a lo que vos querés conseguir en la vida y que puedas mostrarle las cosas que vos haces o las cosas que vos estás haciendo o lo que sea, tipo lo que sea que vos estés concretando. En este caso, por ejemplo, yo quería hacer lo del podcast y puede ser, en este caso no necesariamente tenés que ir a buscarlo a Brian Tracy y traerlo y que te diga si tú, no sé, X, lo que vos sea que quieras concretar. En este caso, voy a poner el ejemplo del podcast o cuando yo quería empezar a crear contenido y subía fotos o subía videos, yo tengo mis personas de confianza y que más allá del amor que ellos me tienen a mí, yo sé que ellos me van a dar una devolución objetiva en ese sentido. Como de alguna forma trates de no solamente que te, o sea, que te den una devolución linda, sino que muchas veces también te van a dar una devolución, tipo una crítica constructiva, y eso está fenomenal. Entonces, imagínate, de alguna forma, todo eso te está impulsando y te está ayudando a seguir, a crecer, a avanzar. Y eso es algo muy lindo. Entonces, de alguna forma, para pasar en limpio esta idea que te dije, es que puedas mostrarle a alguien de confianza lo que vos estás haciendo. Eso nos ayuda un montón. Y mira, acá te voy a decir una cosa, es que capaz lo más probable es que hoy no seamos los mejores en lo que queremos hacer, no seamos perfectos, pero yo quiero que vos te hagas esta pregunta y claramente eh, puedas profundizar esta respuesta que te doy. Es de que aunque vos no lo hagas perfecto y no seas la mejor o el mejor hoy, ¿sabes qué es lo que importa de todo esto? Es que lo estás haciendo. Entonces, eso te pone en otro lugar. De alguna forma, es un lugar en el que no muchas personas se animan a pisar por miedo, por el que dirán, por un montón. O sea, la realidad es que hay un montón de situaciones y de motivos por los cuales las personas deciden seguir viviendo como viven y no ir por eso que realmente desean, es un sueño, es un deseo, es un propósito. Anyways, o sea, eso no es un tema en este momento que nosotros nos tengamos que poner a pensar, pero lo único que quiero que te quedes pensando es realmente de que, aunque no lo hagas perfecto hoy, aunque no seas el mejor o la mejor hoy, lo que te diferencia es que vos lo estás haciendo y siempre tenés que quedarte con eso. Y lo que yo quiero, aparte de que te quedes con eso, que te lleves de este episodio, es de que no tenés que ser bueno ni buena para comenzar y de que tenés que comenzar para ser bueno. Literalmente así de simple. Pero yo siento que de alguna forma nosotros nos complicamos mucho pensando en un montón de cosas y como que todo tiene que ser súper extraordinario y súper divino. Pero no, la realidad es que no. Simplemente lo que tenés que hacer es comenzar, poner tu plan de acción y yo sé que vas a sentir miedo, tipo, chicos, o sea, yo antes de hacer esto y de hacer el contenido que hago en redes, yo también tenía miedo a un montón de cosas y hay algunas cosas que todavía me siguen dando un poco de miedo, pero no me abruman ni no me detienen como lo hacían antes. Entonces, vas a tener dudas de alguna forma, pero también vas a tener muchos momentos de aprendizaje y muchos momentos de orgullo. Literalmente lo que vas a decir es tipo, che, mira todo lo que crecí, pues desde aquel primer intento medio choto que tuve al principio. Lo más probable es que cuando yo esté mirando el episodio, desde yo ya hice el episodio 50, cuando esté en el episodio 50 en el futuro, mire este primer episodio y diga tipo, y la verdad que había muchas cosas que mejorar, pero lo hice. Si no hacía el episodio 1, ¿cómo iba a llegar al 50? Lo más probable es que eso no iba a pasar. Ahora lo que quiero compartirte es que en todos los episodios del podcast vamos a tener nuestro momento seguir buscando y el momento seguir buscando va a variar de acuerdo a la temática del episodio. En este episodio, que es el primero y que es un episodio que la realidad es que al principio tenía un poco de miedo o me generaban tantas inseguridades, muchas cosas, sentí que era el indicado y me senté, lo ejecuté y lo estoy disfrutando mucho. O sea, en esta instancia ya lo estoy disfrutando un montón de hacerlo y la realidad es que no quiero que termine. Pero bueno, anyways, volviendo a lo que le estaba explicando, es que vamos a tener tu momento seguir buscando y tu momento seguir buscando de este episodio va a ser que elijas una cosa que venís postergando y que la empieces así como estás. Crea un plan, o sea, claramente sin presiones, pero sentate con ganas y crea un plan, así sea. Todos los miércoles voy a barrita, 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 puntito, puntito, puntito. Vos sabrás cómo completar eso y la realidad es que te sientes, seas honesto y honesta con vos misma y puedas literalmente cumplir tu momento, seguir buscando. Que puedas
realmente pensar en qué es eso que tanto querés hacer, en qué es eso que querés cambiar, en qué es eso que querés alcanzar y lo pongas en marcha. Acordate que cada pasito, tipo, por más bebé que sea el pasito que des, te está acercando a esa versión que te está esperando en el futuro tuya. Entonces, cuando vos hagas esto, si vos querés compartirlo de alguna forma, no sé si me estás mirando desde YouTube o si me estás mirando de alguna plataforma de podcast, o querés compartirlo acá con todos, hacelo, te voy a estar leyendo en comentarios en YouTube o en la plataforma. Ahora, por ejemplo, Spotify te deja poner comentarios, así que si querés ponerlo, ponelo, yo voy a estar leyendo. O si querés compartirlo por mis redes sociales, me encontrás como soy Agugón, y nada, voy a estar leyendo y vamos a estar hablando mi vida. Entonces, para terminar, y antes de irme, en primer lugar, te quiero dar las gracias por quedarte hasta acá. Te quiero agradecer por quedarte, por llegar, por escucharme, por no sé cómo llegaste a este episodio, pero que te hayas quedado y que me hayas escuchado. Te agradezco demasiado, realmente, de todo corazón. Y también te quiero agradecer por arrancar este camino juntas. Y como siempre digo, seguí buscando, porque todo lo que estás buscando también te está buscando a vos. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Te quiero, nos vemos. Adiós.